Nosotros estamos al pendiente de todos ustedes. Escucha esto. Los dioses ciegan a quienes quieren perder, sentenció Homero hace casi 3000 años, y exactamente eso parece estar sucediendo en Bolivia con todos aquellos que dicen estar enfrentados al populismo autoritario. Hoy representado por Andrónico Rodríguez, pero que en los hechos llevan agua a su molino en cisternas. Estamos con el analista, con el consultor político Ricardo Paz, quien ha escrito esta nota de opinión que ha salido justamente en el diario Opinión. Ajá. Es Ricardo Paz Vallivian. Ricardo, bienvenido, y quisiéramos comentar esta postura que tienes y que nos ha llamado muchísimo la atención. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes en la Radio Monumental, a sus órdenes. Bien, ¿cuál es la visión que tienes con relación a lo que está ocurriendo con la oposición boliviana? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo analizas el hecho de que no ha habido, digamos, un factor de unidad, y hasta el momento no se ha unido a la oposición, digamos, y aunque el MAS también está fragmentado aparentemente, en la nota que has escrito, en el comentario, en este documento, obviamente se ve que hay una visión que tienes de Andrónico específicamente que llama la atención, de Andrónico Rodríguez. ¿Cuál es la situación? Mira, lo que yo pienso es que la oposición democrática no ha tomado conciencia de los riesgos de que el neopopulismo autoritario pueda reproducirse en el poder. Creen que el MAS está muerto, o lo que era el MAS está muerto en sus distintas versiones, y que la pelea es entre ellos, ¿no? Y a mí me parece que esa es una percepción equivocada, triunfalista, que no se condice con la realidad. Yo creo que Andrónico Rodríguez va a lograr concentrar a los grupos corporativos sindicales que componen el movimiento al socialismo, que componían el movimiento al socialismo, y van a tener una suerte de voto útil, digamos ellos, porque son pragmáticos, porque ellos tienen muchos beneficios, muchas prebendas, muchas canonjías que cuidar, y no van a poner en riesgo aquello. Entonces creo que el voto del neopopulismo se va a concentrar en Andrónico Rodríguez, y eso puede provocar que lleguen a un poco más del 40%, con una distancia de más de 10 puntos del segundo, dada la dispersión en las oposiciones democráticas, ¿no? En las que hay 4 o 5 candidatos que están alrededor de 10 puntos, pero que probablemente ninguno de ellos llegue a 30 y le dé la victoria nuevamente al MAS. Esa realidad que surge de las investigaciones demoscópicas y de cualquier otro tipo de reflexión seria, digamos, sensata, sobre cómo está la política hoy día, no está siendo asumida por los líderes democráticos, que más bien se están equivocando en todo, ¿no? Mira, por ejemplo, Andrónico ha puesto de binomio una mujer. Ninguno de ellos ha puesto una mujer. Ninguno de ellos reconoce el rol de la mujer en la política boliviana. Las listas, si tú las revisas con cierto cuidado, no tienen jóvenes, no tienen indígenas. Parecería que estos últimos 20 años no han pasado en Bolivia para ellos, y siguen con las mismas figuras, las mismas personas, sin renovación generacional, sin inclusión. Y finalmente el cherry en la torta, se han ido a discutir a Estados Unidos, por Dios, a la Universidad de Harvard, los problemas de Bolivia. Le han dado todo el discurso al neopopulismo andrónico y a todos los que representan aquello, para decir, bueno, ellos se van pues a recibir recetas allá al imperio para después aplicarlas acá en Bolivia, para desnacionalizar, para volver al neoliberalismo, en fin. Todo ese relato falaz, ese relato insidioso, fraudulento, pero que le dan razón con este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, yo creo que hasta este momento la oposición democrática está haciendo todo mal y Andrónico está haciendo todo bien. Entonces, veo el futuro negro. Lo que estás diciendo es que Andrónico, digamos que podría ser aglutinar el voto de toda la izquierda, y vamos a analizar, yo decía que pedirte eso, qué pasa con él, cómo ves la postura o la
la postulación de Eduardo del Castillo? ¿Cómo ves la postulación de Eva Copa? ¿Cómo ves la postulación, obviamente, en este caso, como no le van a quitar votos a Andrónico? Tú lo ves así. Y segundo, es ganar en primera vuelta. Esa es la clave. O sea, si todo va así, Andrónico va a ganar en primera vuelta, tomando en cuenta que son 40 puntos y 10 de distancia del segundo. Eso es primera vuelta, ¿no? Es complicado. Así es, efectivamente. No, yo creo que las candidaturas del Castillo y de Eva Copa son candidaturas de emergencia. Ellos quisieron hacer un acuerdo con Andrónico Rodríguez, no pudieron hacerlo en su momento. Trataron de obligarlo inclusive, y creo que todavía están tratando de obligarlo con esto de los recursos judiciales y con esta arremetida que hay en contra de él. Lo que quieren no es en realidad bajarlo, sino obligarlo a pactar. Están en ese afán, ¿no? Y bueno, han presentado sus candidaturas como una manera más de presión, digamos, pero está claro que el representante de un gobierno como el que tenemos, que no tiene ni 5% de apoyo popular, con las colas de las gasolinas, con la carestía, con la falta de dólares, con la crisis económica galopante, no tiene pues ninguna opción, ninguna posibilidad. Y Eva Copa, que no ha hecho la mejor gestión que digamos en el Alto, no tiene ni siquiera ese bastión, y en el resto del país pues no tiene ninguna posibilidad. Entonces, a mí me da la impresión de que los dueños del voto, que son las corporaciones sindicales, los cocaleros, los transportistas, los interculturales, los gremiales, etcétera, ellos que son muy pragmáticos y que tienen mucho que perder, como he dicho hace un momento, van a obligar de abajo arriba a que se unifique el voto en torno a Andrónico Rodríguez. Claro. ¿Y Evo Morales está absolutamente fuera del juego o podría ingresar, y cómo afectaría este tema? ¿Cómo lo ves? No, Evo Morales está inhabilitado hace muchos años ya por la Corte Interamericana, por sendos fallos de los tribunales constitucionales, en fin. No, él está jugando al desastre, a la solución por el desastre, a la subversión, a la salida no democrática, ¿no? Él le miente a su gente, ¿no? Le dice, ya estamos inscritos, nos tienen que permitir que nos inscriban, nos están conculcando nuestros derechos, cuando él sabe que no tiene ninguna posibilidad de ser ni inscrito ni de ser candidato, está completamente inhabilitado, pero quiere tener el pretexto para convulsionar el país y aprovecharse de la situación, pues aprovechar de que Luis Arce está tan débil, tratar de voltear al gobierno y de que no hayan elecciones, ¿no? Porque él no tiene ninguna posibilidad en las elecciones, no va a ser candidato. Pero yo creo que las corporaciones, como te digo, sindicales, que son las dueñas de este movimiento, de lo que era el movimiento al socialismo, van a obligar también a Evo Morales a que se tranquilice y que finalmente, aunque sea por abajo, lo apoye Andrónico. Estamos conversando con Ricardo Paz, consultor político. Gabriela Arce le habla. Ricardo, muy buenos días. Hace un momento usted hablaba sobre el voto, el voto neopopulismo que se va a concentrar en Andrónico Rodríguez. Nosotros tenemos un público también de jóvenes que van a tal vez votar por primera vez, no tienen muy clara la situación política que se está viviendo en la actualidad. Quisiera que nos explique un poquito más a profundidad qué sería el voto del neopopulismo y ¿cómo cree que podría, o qué tal vez tipo de estrategia podría haber para revertir todo esto, para mejorar la situación? ¿Cómo no, Gabriela? El neopopulismo autoritario, como yo lo defino, es el modelo político que ha imperado en Bolivia en los últimos 20 años, ¿no? Ajá. Bajo la égida del gobierno del MAS, en los gobiernos sucesivos de Evo Morales y Luis Arce. Se caracteriza por ser un proyecto de partido único, secante, autoritario, vertical, que no permite la disidencia, que gobierna con presos políticos, que gobierna arremetiendo y ajustando a la prensa libre a través de la pauta,
etcétera, etcétera, ¿no? Tiene todas esas características que sería muy largo enumerarlas, pero creo que se entiende. Ellos ahora están en un momento de fin de ciclo. El ciclo del neopopulismo autoritario está languideciendo, está por terminar. Pero bueno, lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, ¿no? En ese instante estamos y ellos están tratando de hacer un último esfuerzo para mantenerse un periodo más en el poder, ¿no? Y han encontrado en Andrónico Rodríguez una figura de aparente renovación generacional. Se están aprovechando de que en el campo democrático no ha surgido esa renovación generacional. Los viejos líderes de hace 20 años siguen vigentes y no dan paso a las nuevas generaciones políticas. Las han trancado, las han frenado, las han bloqueado. Ese es el gran error de la oposición democrática, no permitir la renovación generacional, no permitir la emergencia, insurgencia, irrupción de mujeres, jóvenes, indígenas que puedan tomar la posta. En cambio, al otro lado se han dado cuenta que si los jubilan a Evo Morales y a Luis Arce y ponen un joven como Andrónico Rodríguez, pueden apantallar y pueden de alguna manera engañar a los jóvenes que pueden pensar que ahí está la renovación generacional, pero efectivamente Andrónico Rodríguez, si bien es joven, si bien es nuevo en la política, es más de lo mismo, ¿no? O como alguien decía, no solo más de lo mismo, tal vez peor, porque él está mejor formado, él es más sensato, más inteligente que Evo Morales y que Luis Arce, y realmente puede tener un gobierno mucho más autoritario, más secante, más excluyente que los que han tenido ellos. Bien, decías, Ricardo, estamos con Ricardo Paz, consultor político, decías que ninguno de los candidatos alternativos al MAS ha conformado un binomio paritario. ¿Cómo es esto posible? Dices en la nota que has escrito la nota de opinión que escribiste. ¿Cómo ves este tema? ¿Por qué cómo es posible? ¿Qué tan importante es tener un hombre y una mujer en el binomio a tu criterio? Es muy importante porque, Marcelo, porque realmente el reconocimiento del rol de la mujer y de la potencia política que hoy tienen las mujeres es muy importante. Estamos viviendo la época de la feminización de la política en todo el mundo, no solo en América Latina, sino también en nuestro país. Cada vez más mujeres se involucran en la cosa pública. Entonces, ¿cómo no vas a reconocer eso? Además, ellos lo reconocieron, Marcelo. Aprobaron un acuerdo en el Tribunal Supremo Electoral, recordarás tú, en el que se comprometieron a aprobar una ley de binomio paritario. Todas las organizaciones políticas aprobaron eso. Después se hicieron los locos y todos han presentado binomios de puros hombres, algunos de ellos viejos, blancos, ¿no? Uno no puede entender, digamos, cómo pueden estar tan ciegos ante los cambios que se están produciendo en la sociedad y no reconocerlos. Claro, y digamos esto de que no hayan candidatas ni candidatos asambleístas, jóvenes, indígenas, eso también adolece, ¿no es cierto? Las listas de lo que tú llamas los opositores democráticos, ¿no? Definitivamente, o sea, parecería que ellos no han vivido en Bolivia estos últimos 20 años, parecería que los grandes avances en inclusión, en renovación generacional no se han producido en Bolivia, ¿no? Parecería que estuviéramos en las elecciones de 2005, son los mismos actores de las elecciones de 2005, 20 años después, como si no hubiera pasado nada. No, claro que ha pasado, Marcelo, no solo ha pasado agua bajo los puentes, también han pasado muchas cosas. Y si no reconoces la inclusión, si no reconoces la renovación generacional, estás perdido, pues. ¿Por qué es un error que han cometido los líderes y candidatos alternativos al MAS al presentarse, al participar en el seminario Bolivia 360 en las aulas de Harvard, en Estados Unidos, el reciente fin de semana? Pero es de sentido común, pues, querido Marcelo, Gabriela.
¿Cómo vas a ir a discutir los problemas de Bolivia a una universidad de Estados Unidos? Está bien, los periodistas, los académicos, los influencers, ellos que vayan, ellos no tienen ninguna responsabilidad ni le están pidiendo el voto a nadie. Pero ¿cómo los candidatos a la presidencia de Bolivia? ¿Tú te imaginas a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos viniendo a discutir a Bolivia los problemas de Estados Unidos? O ni siquiera eso, a los candidatos a la presidencia de Ecuador viniendo a discutir en una universidad boliviana los problemas de Ecuador. No tiene pues ni pies ni cabeza, no tiene sentido y le da discurso al populismo, que tiene un falso nacionalismo populista que habla del imperialismo, que habla de que el origen de todos los males es Estados Unidos, de que cómo darle papita para el oro, cómo regala, como dicen en la jerga futbolista, se la han dejado picando, ¿no? Ricardo, hablando sobre lo que es la feminización en la política, ahora en la actualidad, ¿por qué sería un rol tan importante el de la mujer metida en la política? Porque son la mitad de la población, son la mitad de la sociedad, Gabriela. Porque esa mitad ha estado sometida, sojuzgada, excluida durante milenios. Y en los últimos años, en los últimos 50 años, hemos tenido grandes avances en la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida social. ¿Y por qué crees que se dan estos grandes avances con las mujeres? De manera natural, porque las mujeres están conquistando esos derechos, nadie les está regalando, es fruto de una lucha de mucho tiempo y de muchos años. Tu presencia misma ahorita, al lado de Marcelo, hace 25 años era impensable, Gabriela, que una claro. Mujer no esté hablando de farándula y sí esté hablando de política y de los temas actuales. Claro, pero definitivamente el rol de la mujer, no solamente políticamente hablando, sino sin llegar más lejos, por ejemplo, dentro de un hogar, es un pilar bastante importante, emocionalmente, psicológicamente, tiene mucha relevancia y tiene mucha importancia. ¿Eso ayuda políticamente también? Pero claro que sí, porque de un hombre también. Lo que pasa es que nos han formado en una cultura machista, patriarcal, en la que la mujer tenía que estar en la casa cocinando y cuidando a los hijos y el marido proveedor afuera. Eso tiene que cambiar, está cambiando de manera muy grande. Y en la política es muy importante, Gabriela. ¿Tú crees que alguien, por ejemplo, puede luchar mejor contra los feminicidios dentro de la Asamblea Legislativa que una mujer? Que lo siente en carne propia, que está completamente identificada. Es muy importante aquello. Es. Ricardo, cambiando un poco el tema, ¿cómo ves tú el tema dices 40% tranquilamente, Andrónico? ¿Acaso la oposición está subestimando el poder que tiene la votación? Obviamente, calculo que lo que dices es en base a que Andrónico va a arrastrar todo el voto del MAS. Estamos hablando de 40% de la población que todavía apoya a un proyecto que supuestamente estaría, o según los opositores, está desgastado, está acabado. O sea, ¿están subestimando al MAS en este sentido? ¿Al MAS o a Andrónico, o digamos, a ese tema? Sí, definitivamente. Ahora, yo no digo que así es, digo que probablemente suceda así si las cosas siguen así. Yo espero que no, espero que haya un cambio de actitud, cambio de estrategias, en fin, no se cometan los errores que se están cometiendo desde el campo democrático, ¿no? Espero que las cosas cambien. Pero como están las cosas, están así. Ahora, no es tan tirado de los pelos, querido Marcelo. El MAS ha logrado votaciones de más del 60%. Un promedio de 57% a lo largo de las elecciones nacionales que se han realizado de las últimas 4. Digamos que haya caído abruptamente 17, 18 puntos, igual le alcanza y el riesgo existe. Ojalá que no suceda, ojalá que yo esté equivocado, ojalá que
las cosas vengan de otra manera, pero por el momento lo que dicen mis investigaciones, lo que dicen mis encuestas, lo que dicen mis grupos focales es que ese riesgo está ahí inminente. Ricardo, tenemos una pregunta de José Miguel Arévalo. Dice lo siguiente: ¿cómo distinguir la inclusión de las mujeres como algo orgánico y basado en méritos a una inclusión forzada, demagógica y solo para captar votos? Bueno, lo que pasa es que este es un viejo argumento, ¿no? De decir, ¿por qué hacen leyes paritarias? ¿Por qué tiene que haber 50-50 de mujeres? En fin, ¿no? ¿Por qué hay ese tipo? Si debería ser por mérito, los hombres y las mujeres iguales y los mejores que entren, no importa que sean hombres o mujeres. Bueno, eso suena muy bonito, pero en la práctica, en la realidad, como acabas de ver, cuando no hay ley, fíjate cuántos binomios hay, 10. ¿Cuántos tienen mujeres? 2. Ajá. De los 10. Esa es la realidad. Entonces, esa es la historia además de las luchas por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Si no los obligas a los hombres, si no los obligas a los machos, no van a ceder poder. Esa es la realidad. Bien, finalmente, Ricardo, mientras tanto, Andrónico sonríe. Así concluye esa nota de opinión que escribiste. Está sonriendo Andrónico en este caso. ¿Cómo lo ves? Sin duda alguna, todos están llevando agua a su molino. El gobierno intentando inhabilitarlo vanamente, ¿no? El levismo calificándolo de traidor, lo cual le hace un gran favor a Andrónico Rodríguez, ¿no? Y la oposición democrática, como digo, ocupada en sus peleas intestinas, Tuto matándose con Samuel, Manfred matándose con Tuto y así sucesivamente, todos ellos en Harvard discutiendo los problemas de Bolivia. No estamos bien, y Andrónico sonriendo. Muchísimas gracias por este contacto. Te comprometo a que más adelante tengamos más análisis del tema. Tenemos, al parecer, un largo recorrido todavía hasta el 17 de agosto. ¿Habrán elecciones? Ese es un gran tema, por ejemplo, Marcelo, con todo lo que está sucediendo y con el antecedente de las elecciones judiciales. Hay gente que está jugando con fuego, ¿no? Hay gente que tiene unas ideas demenciales de prórroga, de quedarse a la fuerza en el gobierno, aprovechar que en Río Revuelto ganancia de pescadores, en fin. Es tema para otra tertulia, seguro. Va a ser interesante. Ricardo, muchísimas gracias. Qué placer haberte tenido aquí en el programa. No, el gusto es mío, Gabriela. Un gusto, Marcelo. Que estén bien. Cuídense mucho. Bien. Gracias, Ricardo. Bueno, Gabriela, vamos rapidito al último corte, por favor. Ya volvemos entonces. Ahora en Monumental.